Hola chicos, vamos a continuar con la asignatura de física para cumplir con la planificación establecida en el sílabo. El tema que prosigue son los momentos de inercia. Ya hemos aprendido a calcular los centros de gravedad de las figuras simples y compuestas. Ahora vamos a proseguir a calcular sus momentos de inercia. Básicamente la inercia es la propiedad de la materia que hace que ésta se resista a cualquier cambio en su movimiento. Las fórmulas de las inercias por lo general están en los formularios que ustedes tienen donde tenían las fórmulas de los centros de gravedad y están denotados con la letra I mayúscula. Con esta rayita acá arriba quiere decir la inercia en X con respecto a su centro de gravedad, la inercia en Y con respecto a su centro de gravedad. Aquí muestro las figuras que más usamos, las que nos podemos aprender: el rectángulo, el triángulo rectángulo, el triángulo isósceles, el círculo y el semicírculo. Vamos a aplicar las inercias del rectángulo. En este ejemplo de base 4 y una altura 2. La inercia en X con respecto al centro de gravedad de este rectángulo es la base 4 por la altura cubo, 2 al cubo sobre 12, y me da 2.67. La inercia en Y con respecto a su centro de gravedad es la base al cubo, 4 al cubo por 2 sobre 12, y me da 10.67. Las unidades de las inercias son unidades de longitud a la cuarta. Metros a la cuarta, milímetros a la cuarta, centímetros a la cuarta, pulgadas a la cuarta, cualquier unidad de longitud. Igualmente el formulario para las otras figuras está adjuntado en la plataforma. Para determinar los momentos de inercia vamos a ocupar el teorema de los ejes paralelos, que básicamente se usa para transformar un momento de inercia de un área en un eje paralelo al centro de gravedad. Queremos determinar la inercia, el momento de inercia de este rectángulo con respecto al eje AA. Este eje AA es paralelo al centro de gravedad. ¿En qué sentido? En el sentido X. Y por tanto, la inercia en X con respecto al centro de gravedad de un rectángulo ya vimos que es igual a la base por la altura al cubo sobre 12. Y el teorema nos dice, la inercia en cualquier eje paralelo es igual a la inercia con respecto al centro de gravedad más el área por la distancia que separa a esos ejes al cuadrado. La inercia en AA sería la inercia en X al centro de gravedad del rectángulo más el área del rectángulo, que sería base por altura, por la distancia que separa estos ejes, que viene a ser h sobre 2 al cuadrado. Realizamos las operaciones y nos sale base por altura al cubo sobre 3, la cual es mayor a la inercia en X en el centro de gravedad, que es base por altura al cubo sobre 12, ya que entre más se aleja el eje al centro de gravedad, mayor es la inercia. Vamos a explicar cómo se desarrolló este ejercicio, que nos pide calcular la inercia de la siguiente figura con respecto a su centro de gravedad. Tenemos esta sección de viga y calculamos su centro de gravedad. Como ya conocemos, debemos dividir las áreas en áreas pequeñas conocidas. Aquí lo hemos dividido en 3 rectángulos y vamos a calcular el centro de gravedad con respecto a este punto. Este procedimiento ya lo conocemos, en donde sacamos las áreas, calculamos la coordenada en X, en Y de cada figura, sumamos y determinamos el centro de gravedad. En X está a 15 y en Y está a 19.5, es decir que el centro de gravedad de esta figura se encuentra en este punto. Vamos a determinar ahora la inercia de la figura con respecto al centro de gravedad, pero respecto al centro de gravedad de la figura completa, ¿ok? Entonces hacemos la misma tablita, una para X y una para Y. Vamos a empezar con la inercia en X. La misma tablita, figura, área. Esto significa la inercia de cada figurita en X con respecto al centro de gravedad. La distancia, en este caso es en el sentido Y, ya lo vamos a ver para qué. Y la inercia en X de cada una de las figuras con respecto al centro de gravedad general de la figura completa. Entonces, las figuras son las mismas, la 1, la 2, las 3, las áreas son las mismas. La inercia de la figura 1 es el rectángulo de arriba, que es de 30 por 19. La inercia al centro de gravedad en el sentido X es la base por altura al cubo sobre 12. Tenemos una base de 30 por una altura de 1.9 al cubo dividido para 12 y nos da una inercia en X de 17.5.
Igualmente la inercia en X al centro de gravedad de la figura 2, base por altura al cubo sobre 12, una base de 1.1 y una altura de 35.2 y nos da una inercia de 3997.97. Y la inercia de la figura 3 es igual que la de la figura 1 porque tiene la misma base y la misma altura, es la misma inercia en X. Ahora las distancias. Para calcular las distancias determinamos el centro de gravedad de cada figura. Por ejemplo, de la figura 1 el centro de gravedad se ubica en este punto. ¿Cuál es la distancia de este punto a este punto? Porque aquí, donde está marcada esta liñita, es donde se encuentra el centro de gravedad de la figura completa. Entonces, voy a trasladar el centro de gravedad de la figura 1 al centro de gravedad de la figura completa y la distancia es 18.55, 0.95 más 17.60. Entonces, de esa distancia es 18.55. Es Y porque va en el sentido en Y. Vamos con la figura 2. El centro de gravedad de la figura 2 está aquí y el centro de gravedad de la figura completa también está aquí. Es por eso que la distancia es 0. La figura 3. El centro de gravedad de la figura 3 se ubica en este punto. ¿Qué distancia debo recorrer para llevarla al centro de gravedad de la figura completa? Es 18.55. Ya tenemos todos los datos para completar nuestra inercia con respecto al centro de gravedad de la figura completa aplicando el teorema, que es la inercia en X de la figura general es igual. Vamos uno por uno. Vamos de la figura 1. La inercia con respecto, esto está aquí. La inercia en X es igual a la inercia con respecto al centro de gravedad más el área más la distancia al cuadrado. Aquí está, la inercia de la figura 1, 17.5 más el área de la figura 1 por la distancia que separan esos dos puntos al cuadrado y me da 1931 redondeando los valores. Y así realizamos para las otras figuras. La inercia más el área por la distancia al cuadrado. La inercia más el área por la distancia al cuadrado. Sumamos todos estos valores y ya tenemos nuestra primera respuesta. La inercia en X de la figura completa con respecto a su centro de gravedad. Vamos a determinar la inercia con respecto al eje Y. Tenemos las mismas figuras que ya conocemos, las áreas que ya las calculamos. Ahora necesitamos determinar la inercia en Y con respecto al centro de gravedad de cada figura, la distancia que separa ese centro de gravedad al centro de gravedad de la figura completa para sacar la inercia con respecto a Y de la figura completa. Entonces, la inercia con respecto al eje Y de los rectángulos, porque todos son rectángulos, es igual a la base al cubo por la altura sobre 12 y me dan estos valores. Ahora, para sacar las distancias de la figura 1, me tengo que mover en X, ¿no? Está en este punto el centro de gravedad de la figura 1. ¿Cuánto me tengo que mover para el centro de gravedad acá? Si me muevo en X, nada, porque está en el mismo punto. Por eso está 0. Igual de la segunda figura, está en el mismo punto en donde está el centro de gravedad de la figura completa, 0. Y de la figura 3 igual está en el mismo punto. Entonces aplico el teorema que dice la inercia Y de la figura completa es igual a la inercia con respecto al centro de gravedad de cada figura más el área de cada figura por la distancia al cuadrado. Por ejemplo, aquí tenemos de la figura 1. La inercia de la figura 1 con respecto al eje Y es 4.275 más 57 que es el área por la distancia que es 0 al cuadrado me vuelve a dar la inercia en Y porque todo esto se hace 0 y me da 4.275. Y así calculo para cada punto y me sale la respuesta que nos faltaba, que es la inercia en Y con respecto al centro de gravedad de la figura completa. Para entender un poco más de eso de las distancias en X, en Y, vamos a calcular el ejercicio que
que realizamos con el siguiente enunciado. Calcular la inercia de la figura con respecto al eje AA. Este es nuestro eje AA. Entonces tenemos la figura, las mismas áreas. Ahora, este eje AA es paralelo al eje en el centro de gravedad. ¿En qué sentido? En X, ¿verdad? En X, en X. Listo. Teniendo en cuenta eso, aquí por eso dice aquí sentido en X, sacamos la inercia en X de cada figura. La inercia en X de cada figura ya la teníamos determinada acá, que es la base por la altura al cubo sobre 12 de cada una de las figuras y determinamos. Ahora la distancia. Quiero la distancia del centro de gravedad de cada figura al nuevo eje, porque quiero la inercia de la figura total con respecto a este eje. Entonces vamos de la figura 1. El centro de gravedad de esta figura se encuentra aquí. La distancia del centro de gravedad AA, ¿cuál es? Es 38.05. Del eje 2, está aquí, de la figura 2. La figura se encuentra aquí, el centro de gravedad. Entonces la distancia que le separa este punto con respecto al eje AA es de 19.5. De la figura 3, del centro de gravedad se encuentra aquí. La distancia que separa el centro de gravedad al nuevo eje es de 0.95. Y aplicamos otra vez el teorema, que es la inercia de cada figura con respecto al centro de gravedad de la propia figura, más el área de cada figurita por la distancia que separa el centro de gravedad de cada figura hacia el nuevo eje. Calculamos y determinamos. Aquí nos sale una inercia de 101.331.73. Como el eje está más alejado al centro de gravedad, debe ser mayor que cuando sacamos respecto al centro de gravedad. Y sí, porque aquí nos sale 43.260 y acá 101.331. Calcular la inercia de la figura con respecto al eje BB. Entonces tenemos las figuras, las áreas. ¿Por qué saco la inercia en Y? Porque este nuevo eje BB, al cual voy a hacer referencia, es paralelo al eje Y. Está en el sentido Y, entonces es paralelo a un eje Y. Entonces sacamos la inercia con respecto a Y, al centro de gravedad de cada figura, y la fórmula es la inercia con respecto a Y, al centro de gravedad de cada figura, es la base al cubo por la altura sobre 2. Esto ya lo habíamos calculado previamente, está aquí. Ahora las distancias. Me ubico en la figura 1, al centro de gravedad de la figura 1, y veo qué distancia le separa desde ese centro de gravedad a mi nuevo eje. Le separa 15, la unidad que sea. Y esos 15 recorren en sentido X. Por eso las distancias van en X. De la figura 2 igual va a ser X. Y de la figura 3 igual va a ser X. Ya tengo todos estos datos y puedo determinar la inercia BB de cada figura para sumarlas y sacarlas de la figura total. Entonces aplico el teorema de los ejes paralelos, que dice que la inercia con respecto a este eje paralelo es igual a la inercia al centro de gravedad en Y de cada figura más del área de la figura por la distancia que separa el centro de gravedad hacia el nuevo eje al cuadrado. Calculo para todos y me sale 42.915.9. Como este eje está alejado del centro de gravedad, me tiene que salir mayor a la inercia que calculé con respecto al centro de gravedad. Entonces en Y con respecto al centro de gravedad la inercia me salía 8.593. Y le alejo al eje y me sale 42.915.9. Entonces están correctos los datos, porque entre más se aleja un eje al centro de gravedad, la inercia es mayor.